productos se distribuyen en todo el país. Conoce más acerca de Nadir ingresando en www.nadirargentina.com. También podés seguir a Nadir Argentina en Facebook e Instagram. Encontrá toda la información del básquet en nuestra web www.unocontraunoweb.com. Reviví las notas que realizamos y entérate de lo que pasa en el mundo de la naranja. www.unocontraunoweb.com. Seguí a Uno Contra Uno en Twitter, @UQWeb, Facebook, /UQWeb Radio, Instagram, @UQWeb y visita nuestro sitio unocontraunoweb.com. La mejor liga del mundo llega a tus tardes. Viví lo mejor de la NBA en Crossover, por Uno Contra Uno Radio. Muy buenas tardes para todos, estamos en una nueva edición de Crossover por Uno Contra Uno Web Radio, edición post temporada 2019-2020, la segunda en este ciclo nuevo de Crossover sin actividad de la NBA, por lo menos en lo que va de estos meses. Vamos a estar hablando de lo que sucedió y de lo que va a suceder, y obviamente de lo que está sucediendo, pero no dentro de la cancha. Así que en este programa vamos a estar analizando los premios que dimos la edición pasada. Nos queda el MVP del año, no vamos a elegir ni de temporada regular ni de playoff. Y obviamente vamos a estar hablando de los rumores de traspasos, los próximos agentes libres, qué jugadores pueden salir al mercado y pueden ser refuerzos importantes de otros equipos o quedarse en los suyos. Todo eso lo vamos a estar viendo en una hora plagada de NBA. Y como siempre, a mi lado se encuentra el señor Emiliano Iriendo. ¿Cómo estás, Emi? Hola, Lea, muy buenas tardes para vos y para todos los que están del otro lado. Exactamente, estoy a tu lado, pero medio raro porque yo sigo en la burbuja. Ya para el próximo viernes tendría que empezar a cambiar el fondo y volver a los estadios tradicionales, podríamos llamarles, del NBA. Aunque bueno, todavía no sabemos bien qué es lo que va a pasar con la liga, si va a regresar, cómo lo van a hacer, con o sin público, la fecha, los equipos. Bueno, los 30 equipos van a estar siempre, pero todas incertidumbres son las que rodean a la NBA, incluido también obviamente el mercado, qué jugadores entran a la agencia libre, quiénes renuevan, quiénes entran a la agencia pero vuelven a salir para quedarse con su mismo equipo, como uno de los mejores jugadores que tuvimos este año como Anthony Davis. Y eso es un poco de todo lo que vamos a estar hablando esta tarde. Seguramente te quedaste solo en la burbuja. Exacto, no hay nadie, acá no hay nadie, ya se fueron todos. Se fueron todos, bueno, por lo menos pudiste ver el festejo de los Lakers, de estos Lakers campeones que, como decía Emi, tienen abrochado de alguna manera, o al menos por lo que ya sabemos que se filtró por parte de Shams Charania, de Woj, de estos periodistas que tienen la información antes de que salga, va a volver a firmar con los Lakers. Obviamente no va a hacer uso de la opción de jugador que tiene su contrato, pero para lograr un poco más de dinero, se supone. Lo mismo va a pasar con Rajon Rondo, aunque no sabemos si va a firmar con los Lakers o no. Va a entrar como agente libre sin restricciones al mercado y va a tener una gran cantidad de ofertas, creo yo, porque es un jugador que ya había demostrado que era importantísimo en cualquier conjunto que quiera ser candidato al título, pero en estos playoffs lo ha ratificado de alguna manera y ha demostrado que sigue vigente. Así que vamos a hablar también de él y de otros tantos agentes libres que pueden ser determinantes en lo que viene, porque la inclusión o no de uno de ellos en un equipo puede determinar o de alguna manera potenciar lo que va a ser ese plantel, esa plantilla en lo que respecta a la temporada 2020-2021. También está con nosotros, como siempre, como todos los martes y viernes, Leo Margo, y te quiero saludar, Leo. Te pregunto, ya para arrancar, y lo vamos a dejar mejor, te lo pregunto después, porque tiene que ver con el mercado y mejor arranquemos con nuestros premios, con el pasado. Pero te saludo, Leo, ¿cómo estás?
Y no sé si viste las encuestas que hicimos en Twitter, en Crossover, viendo de alguna manera que la gente haga lo mismo que hiciste vos el programa pasado, pulgar arriba, pulgar abajo sobre nuestros elegidos de alguna manera por la sorpresa, por el mejor equipo, por la decepción. Algunos te apoyaron con la moción de Boston. Sí, lo vi. ¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes. Es un placer una vez más estar aquí en Crossover. Me parece que deberíamos someter a votación también, por ahí dando opciones o directamente dejándolo a la libre elección de la gente, dónde debería estar Emi o el fondo de Emi para los próximos programas. Mira, sí. ¿No? El vestuario de un equipo que pueda estar, no sé, en una montaña rusa. No importa, lo que sea. En la cancha donde peleó Víctor el Oso en la ABA, donde sea, no importa. Pero que la gente elija y Emi tenga que atenerse a este juego, como me tocó a mí ser fan de Aaron Gordon durante una semana. Que tenga que ver con la NBA. Algo que tenga que ver con la NBA, obviamente. No le vamos a poner de fondo Crónica TV, ¿no? No tiene nada que ver. Pero me parece una buena idea. Y después sí, vi las elecciones, vi que se sumaron varios a mencionar a Boston como equipo con un gran futuro. Me alegra leerlo, pero me alegra no solo por una cuestión de cariño al equipo, de sentimiento con el equipo, sino básicamente para no pensar que estoy total y completamente loco y solo. Me parece un buen apoyo. Hubo, lo estoy viendo acá, 487 votos y era la pregunta que hacíamos, ¿quién o cuál era el equipo con más futuro que tenía la NBA, teniendo en cuenta que nosotros dos, Emi y yo, habíamos elegido Miami Heat en nuestra elección y, valga la redundancia, y Leo había optado por meter en la discusión a Boston Celtics. Entonces Emi, que publicó la encuesta, preguntó entre los finalistas de conferencia cuál era el que más futuro tenía. Ganó Miami, si mal no recuerdo, sí, ganó Miami 53-43%. Si estoy viendo, sí, así es, 53 para Miami, 43 para Boston y un 4% eligió otro. Y vamos a estar viendo quiénes son esos otros, porque nadie explicó de alguna manera quiénes eran esas franquicias, pero bastante parejo, bastante repartido la votación, que también tuvo otras disputas, podemos decirlo de alguna manera. Ahí la estamos viendo bien en pantalla. 253 votos era esa, la de 487, si mal no recuerdo, es la de equipo con... equipo de decepción. Exacto, equipo de decepción que ganó los Clippers. Los Ángeles Clippers. Bastante parejo también, porque fue 58-41. Bien, entre Los Ángeles Clippers y Milwaukee Bucks, que eran los dos equipos que habíamos elegido nosotros, y bueno, de alguna manera demostrando que sí eran las decepciones ambos, porque ninguno puso otro, ninguno eligió, bueno, a ver, Golden State Warriors, algún equipo que tal vez podía meterse en la disputa. Bueno, fueron estos dos, Milwaukee Bucks y Los Ángeles Clippers. Ganó Los Ángeles Clippers, no por mucho, pero una diferencia que de alguna manera demuestra tal vez lo que se esperaba del equipo angelino, que se quedó sin entrenador. Ya no es más Doc Rivers el coach principal de esa franquicia, ha pasado a ser el entrenador de Philadelphia 76ers. De eso también tenemos que hablar, porque hay una nueva inclusión en un equipo de la NBA, pero eso va a quedar para adelante. Y ahí abajo ven que en segundo lugar buscábamos a la sorpresa de la temporada. Por un lado estaba el Heat, por el otro Denver Nuggets, que había tenido una gran carrera en estos playoffs, superando 2-1-3 en contra en primera y segunda ronda de la conferencia oeste. Pero en este caso la gente fue rutilante, el voto de los 296 personajes que votaron acá en esta encuesta. 79,7% para Miami Heat, un 19,9% para Denver Nuggets, muy poquito para otro. Así que podemos decir que efectivamente fueron las dos sorpresas de estos playoffs, pero la gente se quedó con Miami, con lo que hizo obviamente hasta las finales de la NBA. Eso de alguna manera jugó mucho a favor por una cuestión de resultado, porque queda más fresco en la memoria y porque Miami no era tan tenido en cuenta como Denver
en la lucha y en los papeles antes de que iniciara la temporada regular para pensar en un equipo que podía hacer carrera en estos playoffs. Pero nos quedaba un premio que no lo pudimos hacer por cuestión de tiempo y refiere al MVP del global de la temporada, ni siquiera de los playoffs, ni de la temporada regular, sino en el acumulado de todos los partidos, de todas las instancias. ¿Cuál creemos que fue el jugador más determinante haciendo una valoración total de la 2019-2020? Y yo me voy a quedar, bueno, primero ya anticipamos que son dos jugadores de Los Ángeles Lakers, así que más o menos podían darse cuenta de lo que iba a ser esta elección. Yo me voy a quedar con LeBron James, el jugador que se llevó el MVP Finals en esta temporada 2019-2020, en esas finales que nombrábamos ante el Miami Heat, y que estuvo segundo en la votación por el MVP de temporada regular, que finalmente ganó Giannis Antetokounmpo, un jugador que no para de sorprendernos, pero al mismo tiempo ya no nos sorprende. Es una especie de dicotomía que tenemos que solo puede lograr LeBron James, creo yo, y lo ha hecho nuevamente a sus 35 años en su temporada número 17, demostrando que para muchos sigue siendo el más grande jugador de la NBA, obviamente el jugador más determinante de su época. Desde que llegó a la NBA, LeBron James ha demostrado que no para de crecer y que incluso mejora con los años, algo que no hemos visto normalmente en jugadores que tengan que exigirse de la forma que lo hace LeBron, desde lo atlético, desde lo mental. Normalmente la curva descendente llega mucho antes y LeBron no ha demostrado que haya una curva descendente en su carrera, al menos por ahora, y esto le permitió, por ejemplo, entender que en estos Los Ángeles Lakers, con Anthony Davis como escudero o tal vez como líder o copiloto, vamos a ponerlo de esa manera, tenía que ser un facilitador, algo que ha hecho durante toda su carrera, pero que en esta temporada lo ha explotado al punto de ser el máximo asistente que tuvo la temporada 2019-2020, con más de 10 asistencias por partido, y eso demuestra que es un jugador con un IQ de básquet brutal, porque entiende lo que necesita el equipo a la perfección, lo que necesita de él y cómo él puede mejorar a sus compañeros. Se podría decir que mucho de lo que ha hecho Anthony Davis en ataque se lo debe o fue un poco más fácil, vamos a decirlo así, porque se lo debe, tal vez es injusto con la ceja, fue mucho más fácil por tener a LeBron al lado y por encontrar un jugador que sabe a la perfección qué es lo que necesita AD para funcionar de la manera que lo ha hecho. Segundo en votación por el MVP de la temporada regular. Primero el MVP Finals en esta serie decisiva ante el Miami Heat. Cuarto MVP Finals, cuarto título de su carrera, 35 años, 17 temporadas. Creo que LeBron James ha sido, mejor dicho, el jugador más importante, más determinante de esta 2019-2020, y yo le doy el MVP. Sí, es realmente meritorio que se haya quedado ya a sus 35 años, como bien explicabas vos, con su cuarto MVP de las finales y esa gran cantidad de premios. Y también que marcan un poco que este equipo estaba en una misión, sobre todo desde el 26 de enero, por el trágico accidente de Kobe, su hija y el resto de las personas que iban con ellos en el helicóptero, y que desde ese momento era como que LeBron, en los Lakers en general, pero LeBron ya de por sí lo había hecho como algo personal, medio parafraseando también a Jordan en The Last Dance, que lo hizo como algo personal, como que la búsqueda del título era algo más importante que meramente ganar un título, y también sobre todo este hecho de callar un poco las bocas que lo ninguneaban o como él mismo dijo, que no lo respetaban, como había dicho al final del discurso cuando le entregaron el premio al MVP de las finales, por esta cuestión de que es muy discutida esta característica de que si es el mejor de todos los tiempos, si es el mejor que se compara con Jordan, con otros grandes de la historia. Y bueno, es una comparación que venimos haciendo hace varios programas, que decimos que no tiene mucho sentido, pero que también la vio como la oportunidad como para poder, además de asegurarse un hueco entre los mejores de todos los tiempos, también como para decir, bueno, les estoy demostrando que a los 35 años hago esto y todavía lo puedo seguir haciendo como hace 10 años con Miami.
Sin dudas, sin dudas. Eso es vigencia, eso es LeBron James, básicamente una definición de vigencia que tiene la NBA y que no para de recordarnos que por más que lleguen grandes estrellas, por más que jugadores importantes estén en el pico de su rendimiento y que hayan tenido temporadas espectaculares en estos últimos años, él sigue ahí, él sigue dominando todo, él sigue entendiendo el juego un segundo más rápido que todos los demás. O por lo menos que la mayoría de los jugadores, y que al mismo tiempo se mantiene como uno de los jugadores más determinantes desde lo físico, algo que es rarísimo en atletas de alto rendimiento con un nivel de exigencia tan alto, donde la juventud y el poder atlético que tienen los que llegan a la NBA o los que ya están hace poquito tiempo es brutal, y aún así LeBron, que él ha confesado gasta $1 millón en su cuerpo al año, se mantiene como una de las piezas más importantes de los Lakers y de la liga en ese aspecto. Por eso yo siempre digo, es como mezclar tal vez al mejor físico que hemos visto en la historia de la NBA por una cuestión de potencia, de dominio y también de fortaleza, pero desde la durabilidad. Porque no hemos visto un jugador que se lesione tan poco como lo ha hecho LeBron James, más allá de que hemos tenido a Wilt Chamberlain, que era un atleta brutal en su época, que hemos tenido a jugadores como Michael Jordan, como Dominic Wilkins, como Charles Barkley, otros tantos que han tenido un dominio físico, Shaquille O'Neal ni hablar, en sus épocas, y que han sacado fruto de su poderío físico o de su atleticismo o de lo que sea, pero nadie ha mantenido eso y al mismo tiempo no se ha lesionado o ha estado la mayor cantidad de partidos que pudo a lo largo de su carrera, y LeBron James lo demuestra al no perderse un solo partido de playoff en lo que va de su trayectoria en la NBA, y eso dice mucho, obviamente. Pero Emi eligió al otro jugador de Los Ángeles Lakers, a la otra gran estrella, así que podemos decir que es un MVP compartido en este caso. Exactamente, era un poco también lo que se hablaba, o lo que no digo que se rumoreaba, pero sí también un poco se pedía de que sea compartido el MVP, por lo menos de las finales, por todo lo que había generado también Anthony Davis, no solo en playoff, no solo en las finales, sino también a lo largo de la temporada. Un jugador que quedó, al igual que LeBron, segundo en una votación, pero en este caso fue en el del jugador defensivo del año, también quedando por detrás de Giannis Antetokounmpo, que fue prácticamente la némesis de los hombres de los Lakers durante la temporada regular. Aunque bueno, en el momento en el que valía, no sé si decir que si valía la pena, pero sí era el momento más importante del año, y donde se esperaba, o por lo menos era el augurio de todos, el uno del este contra el uno del oeste, bueno, finalmente llegaron los Lakers y del otro lado no estuvo Milwaukee. Particularmente hablando de Anthony Davis, me parece que podría ser catalogado como el MVP de la temporada por todo lo que le vino generando desde el principio de la temporada. Un equipo que quizás no tenía rumbo, que había tenido en un LeBron con las primeras lesiones de su carrera, que no tenía quizás el curso que les hubiera gustado por este hecho de que era la primera temporada de LeBron, y tampoco era que estaba bien respaldado por parte de sus compañeros, que en su gran mayoría, o por lo menos varios de ellos, terminaron cambiando de equipo yendo a los Pelicans para conseguir el traspaso con Anthony Davis. Finalmente, bueno, sabemos más o menos la historia de que desde un primer momento, pese a las prematuras derrotas con los Clippers, que quizás lo ponía al otro equipo de Los Ángeles como el gran candidato, después con el correr de la temporada fue recuperando terreno, teniendo victorias importantísimas, por ejemplo en la del overtime, creo que fue uno solo o dos, no recuerdo bien, contra los Dallas Mavericks, el de los triples dobles de Luka Doncic y de LeBron. Pero también durante el transcurso de la temporada Anthony Davis fue mejorando consistentemente. Fue un jugador que no solo se dedicaba a ser un anotador como lo hacía en los Pelicans, sino que también le daba esa cuota de defensa de la que carecía también en muchos momentos este equipo de los Lakers, y también le daba victorias desde ese costado. No solo anotando ganaba partidos los Lakers, sino que también iba armando cada vez más una defensa mucho más sólida, y quizás se basaba también un poco desde el perímetro, pero a la hora de hablar de los internos, partidos
Anthony Davis. Obviamente después en el receso de la liga a partir de marzo y en los seeding games, en los 8 seeding games, el equipo de los Lakers no fue el mejor durante esos juegos, y mucho se hablaba del rendimiento de este equipo, que si no levantaba cabeza se le iba a complicar bastante en la postemporada. Le tuvieron una parada bastante brava con los Trail Blazers en la primera ronda, pero lograron sortearla bastante bien. Y Anthony Davis quizás fue la serie en la que más pudo aplicarse, también un poco con la de los Rockets, a salir a defender al perímetro, que era su gran fortaleza. Es un jugador muy, muy bueno defendiendo tanto internos como a perimetrales. Entonces podía dedicarse en esas dos series, en esos 10 juegos, ambas series terminaron 4-1, como para poder también pulir su trabajo en ese aspecto. Y lo hizo de gran manera, inclusive también pudo hacerse cargo de definir jugadas él mismo de 3 puntos, es decir, también le dieron una mayor importancia a la hora de tenerlo en cuenta para definir juegos con la pelota en sus manos. Eso también le saca un peso de encima a LeBron por esta característica de ser uno de los mejores definidores de partidos. Pero a la hora de tener que encontrar otro jugador que suele estar libre, ahí entraba Anthony Davis. Quizás, bueno, obviamente después todo lo que vimos en las finales de conferencia, enfrentándose con Nikola Jokic, que fue un duelo bastante fuerte y que podría haberse estirado un poco más en su serie, que también fue a 5 juegos. Y después también un poco el trabajo que hizo sobre Bam Adebayo y Jimmy Butler en las finales, eso también fue bastante importante, porque si no los hubiera detenido como lo hizo durante los primeros juegos, quizás podríamos haber estado hablando de una serie que se estiraba mucho, mucho más allá de que Adebayo haya estado lesionado y que no haya mostrado su mejor imagen en los últimos juegos, sobre todo en el sexto. Pero sin embargo, él se tuvo que hacer cargo de Jimmy Butler también, de defenderlo. Él lo evitaba tratando de cambiar de marcas con sus compañeros, moverse un poco más, pero siempre quedaba emparejado con Anthony Davis. Entonces es como que estaba focalizado él también en detener a la figura del equipo rival, pese a que no se parecían en nada en cuanto a las posiciones, y muchas veces lo decimos que ya no hay posiciones en el básquet, o están cada vez menos marcadas. Y es particularmente esto, el costado defensivo de Anthony Davis me parece que necesita ser premiado como no lo fue durante la temporada regular, y que mejor que quizás darle una especie de MVP meritorio por todo lo que generó, todo lo que le dio, el lavado de cara que le hizo a los Lakers, que venían de una temporada muy mala como la fue la anterior, muchos años sin entrar a playoff, y que de golpe su llegada les termina dando un título. Sin duda, sí, y fue determinante también en los playoffs, como decía Emi, hasta las finales. El MVP en los primeros 2 partidos de las finales de la NBA, y en los playoffs tal vez no haya habido un jugador con un mejor rendimiento que Anthony Davis, más allá de LeBron James, que puede de alguna manera disputarle ese trono, entre comillas, pero la defensa y cómo ha cambiado la defensa, el sistema defensivo de Frank Vogel y de los Lakers, con la adquisición de Anthony Davis, y cómo Vogel, que era un entrenador que llegaba este mismo año también, centró su sistema defensivo en él, me parece que demuestra lo importante que ha sido en esta coronación desde el inicio de la temporada regular hasta el final, con por parte de Anthony Davis, y demuestra que estando en un equipo competitivo como estos Lakers, era obvio que iba a brillar, y era obvio que iba a ser uno de los grandes valores del equipo, si ganaba o si no ganaba el título, porque esto no cambia por un resultado final, eso está claro. Recién publicamos, mejor dicho, una encuesta en Twitter con esta misma pregunta: ¿quién fue el MVP de la temporada global, o sea, etapa regular y playoff incluidos, en esta 2019-2020? Las opciones son LeBron James, Anthony Davis u otro, y en esos otros ya tenemos 2 respuestas. Uno dice Luka Doncic, Marcelo Mendieta con un corazón, así que está claro que va por el esloveno. Damian Lillard, dice Pato87, ahí la estamos viendo. Damian Lillard o Doncic, ahora agrega en una nueva respuesta, y eso también nos demuestra que se tiene mucho en cuenta
con quién juegan y nosotros pusimos 2 que juegan juntos, así que tienen mucha más ayuda que por ejemplo Lillard o Doncic, que tuvieron que cargar con sus equipos, que no llegaron al primer puesto del oeste como lo hicieron estos Lakers, de hecho fueron 8-7 en el sembrado, pero que tuvieron actuaciones brutales en diferentes lapsos de esta temporada. Y también vale una mención, no creo que sean los MVPs globales por una cuestión de durabilidad de esos picos de rendimiento, pero sí que hicieron grandes cosas en esta temporada y se los debe reconocer como tales. Acá también nos dice Proco94 en Twitter, el Rey sin ninguna duda, LeBron James para él es el MVP global. Y te quiero preguntar a vos, Leo, tal y como hicimos en el programa pasado, ¿pulgar arriba o pulgar abajo con estas elecciones? Y si vos hubieses puesto a otro que te parece que pudo haber sido el MVP de esta temporada 2019-2020. Nada, pulgar arriba a los dos. Está más que claro que LeBron y Anthony Davis fueron los pilares fundamentales de Los Ángeles Lakers. Y está más que claro también que la elección tiene que ser de un jugador del equipo ganador, el MVP global, más allá de todo. Me da un poco de bronca que hayan dejado fuera a Caruso, realmente, me da muchísima bronca que hayan dejado fuera a Caruso. Y aún así creo que entre LeBron James y Anthony Davis, más allá de la predilección personal que puedo llegar a tener por Anthony Davis, el premio final debería ser para LeBron James, quien tuvo unas finales realmente impecables y una temporada que además también fue muy pero muy buena, fue muy pareja, fue muy prolija, ha dejado enormes highlights en ataque y en defensa todo el tiempo. Anthony Davis también, está claro. Pero bueno, me parece que LeBron James es el MVP global de esta temporada. Y una mención aparte siempre para nuestro amado y querido Aaron Gordon. Aaron Gordon que debe estar viendo desde su casa todo esto desde, no recuerdo ya cuando arrancaron los playoffs, y con ese 4-1 que sufrió ante Milwaukee Bucks. Debe estar contento en su casa, sufriendo también, pensando por qué no ganó el concurso de volcadas, creo yo. No creo que se lo saque de la cabeza, le mandamos un saludo muy grande. Pero bien, como decíamos, Anthony Davis, por ejemplo, fue el líder estadístico en puntos, o mejor dicho, superó a LeBron James en puntos, en rebotes, en robos, en bloqueos, en casi todo, menos en asistencias, así que se puede hacer un argumento por ese lado también, se puede hablar de que el motor defensivo fue él, o que el motor ofensivo fue LeBron James y que nada de eso hubiese pasado si él no estaba en cancha, y de alguna manera hay verdades por todos lados en ese caso, porque son dos jugadores que se retroalimentaron, así se dice, de la mejor manera y por algo ganaron el campeonato. Así que cerramos esta etapa de premios, ya no vamos a hablar de la temporada 2019-2020, hemos analizado todo lo que teníamos que analizar, así que borrón y cuenta nueva, vamos a empezar con lo que tanto nos gusta, que son los rumores de traspaso, los agentes libres, el mercado de negociaciones de la NBA, que ya empieza a tirar títulos, y por eso les quiero preguntar a ustedes, y vamos a arrancar por vos, Emi, ¿cuál es el movimiento, el traspaso, el agente libre o tal vez la idea que tenés en la cabeza o que hayas escuchado en los rumores que se dan ahí en Estados Unidos, que más te gusta o tal vez el más alocado que hayas escuchado que te parece totalmente imposible de hacerse? Bueno, siempre me parece que desde los últimos años estuvo rondando, o al menos se hicieron eco las declaraciones con el nombre de Carmelo Anthony, uno de los mejores anotadores que tuvo la liga en todos estos años, desde principios de siglo, y que en estas últimas temporadas siempre viene cambiando de equipos. Bueno, en esta temporada le toca ser nuevamente agente libre, más allá de lo que pueda llegar a suceder. Vimos un Carmelo Anthony que en Portland parecía estar cómodo, y hay que ver obviamente cómo es qué se puede llegar a armar como para que Carmelo Anthony se pueda sentir cómodo en este equipo de Portland para la temporada que viene, si es que logran hacerlo firmar nuevamente, así se dice, con el equipo en el que, por ejemplo, compartió equipo con Lillard y McCollum, y en los playoffs quizás fue donde se vio su mejor papel. Obviamente estamos hablando de un jugador de 36 años,
más allá de que, como venimos diciendo con LeBron hace unos instantes, la edad mucho no interfiere, y más en un jugador con una calidad como la de ellos, pero evidentemente es un dato a la hora de tener en cuenta para firmar una renovación de contrato, porque no es lo mismo firmarle por un año que por 4 años. Y ahí hay que ver qué equipos entran en la ecuación, porque siempre es bueno tener un jugador como Carmelo Anthony que te asegure puntos. Quizás defensivamente sea un poco inconsistente y no sea de las mejores opciones que puede haber en el mercado, pero me parece que no es un rumor, sino que más lo estoy diciendo yo por un análisis personal. Me parece que Carmelo Anthony debería quedarse en los Blazers y no salir al mercado, y de hecho me parecería un buen lugar para que firme hasta que decida retirarse. Bueno, es agente libre sin restricciones, eso quiere decir que puede firmar con quien quiera o con quien pueda contratarlo. En Portland estaba muy cómodo, como dice Emi, estuvo muy cómodo en esta primera temporada con el equipo. De hecho, fue el que lo rescató de este limbo en el que estuvo desde que dejó de jugar para Houston Rockets. Ha pasado por Oklahoma desde su salida de los Knicks, y ese es el equipo con el que más se lo linkea. Si nos ponemos a ver cuáles son los rumores, se dice que los Knicks quieren contratar a Chris Paul, conseguir a Chris Paul en un traspaso, o hacerse de los servicios del base que por esta temporada, por la 2019-2020, estuvo en Oklahoma City Thunder. Y en ese caso Carmelo Anthony estaría dispuesto a sumarse a los Knicks, pero son todos rumores, son todos periodistas partidarios de los Knicks los que de alguna manera los imponen en la agenda. Estaría bueno, me encantaría ver un equipo de los Knicks nuevamente con Carmelo, pero me parece que tienen que pensar a largo plazo, que es algo que no han hecho en estos últimos años, y así les ha ido con esas ideas de conseguir el jugador que está siendo trending topic o está en boca de todos para meterlo en tu equipo y así asegurarte ganar, algo que es totalmente irrisorio y que no funciona claramente, y no ha funcionado en lo que va de la historia de los Knicks, o al menos la historia reciente. Pero me gusta el caso Carmelo Anthony. Ahora te pregunto a vos, Leo, ¿cuál es el traspaso, el agente libre, el movimiento que más te gusta o que te gustaría ver o que hayas leído y te parece que no va a existir jamás? No sé si que no va a existir jamás, pero me parece que siempre en esta época, y este año también sucede, y ya hemos leído varios, cualquier jugador, cualquier nombre importante que sea último año o que haya tenido un pasado importante, siempre se lo relaciona con los Lakers. Siempre. No importa quién, no importa cómo están. Chris Paul, Derrick Rose, en cualquier momento vuelve Chamberlain a la vida y también lo van a meter a él. No importa, es cualquier nombre importante siempre es, y seguro firman los Lakers. Es como que de esa manera termina la frase. Me intriga qué es lo que va a pasar con Rondo, realmente, si es que va a tomar la idea de volver a jugar en Los Ángeles Lakers o se va para otro lado. Creo que el rumor que desde hace varios meses que está dando vuelta sobre Fred VanVleet yendo a los Knicks también puede llegar a ser interesante. El tema es VanVleet, Carmelo Anthony, Chris Paul. Dale, hermano, ¿cuántos nombres? Claro, todos juntos no van a poder jugar. Primero, no le da el tope salarial al conjunto neoyorquino. Sin embargo, ¿cuáles serían las mejores opciones para ese lado? Y después me parece que VanVleet y los Knicks es uno de los nombres, y el otro sí, realmente más allá del chiste anterior, Rose con los Lakers también es un nombre que me intriga cómo puede llegar a encajar. Me gusta la narrativa esa de Derrick Rose entrando en un equipo candidato al título, sobre todo porque firmó contrato, tiene 2 años de contrato con los Pistons y tendrá que hacer un traspaso, así que de alguna manera le estarían dando la chance de volver a competir por un campeonato. Recordemos que estuvo muy cerca de hacerlo con los Cleveland Cavaliers de LeBron James por esos tiempos. No pudo seguir jugando, las lesiones, todo lo que conocemos de Rose. Luego pasa a Minnesota, tiene un gran rendimiento y eso le permite llegar a los Pistons y mantenerse como un gran sexto hombre, y en esta nueva reconstrucción que ha tenido su carrera, seguir en la NBA, que es algo importante. Nos dice acá, te saca tu mole. Melo en Portland se lo vio muy bien y sobre todo
hay química, así que por lo menos piensa como nosotros, que está cómodo, que quiere, o por lo menos no sabemos si quiere, pero sí tiene la chance de quedarse en un equipo que lo respeta, que entiende su rol, que él ha entendido también que necesita la franquicia de él, así que podría ser una opción más que viable y tal vez la más importante de todas, por una cuestión de rendimiento y lo que ha mostrado en la temporada, y mantener una cierta coherencia en su carrera, que en los últimos años ha ido de un lado hacia el otro, de Houston a Oklahoma, de Oklahoma a los Knicks y todo lo que ya sabemos. Yo me voy a quedar con una que es mi fetiche en cuanto a traspasos, y no creo que se vaya a hacer, seguramente no va a pasar, pero me resulta genial por un lado, no por el otro, porque me parece que sería un robo a mano armada, y hablo de el traspaso posible o imposible, mejor dicho, traspaso de Ben Simmons a los Golden State Warriors. Me parece que obviamente en este caso se habla de un traspaso que no sé cómo lo van a hacer encajar por cuestiones de espacio salarial, darle a Draymond Green el pick 2, el pick de Minnesota que tiene Golden State Warriors, que es del draft 2021 y es un pick, una primera ronda protegida. Eso quiere decir que si cae del puesto 3, o mejor dicho del 4 para arriba, pasa a ser de Golden State Warriors. Si es 1, 2 o 3 se queda en Minnesota, pero con la chance de tener un pick de ese calibre, podrían traspasarlo a Filadelfia o al equipo que quisieran hacer negocios, y en este caso Ben Simmons me parece un fit perfecto para este equipo de Golden State Warriors, porque justamente hablando de Draymond Green, me parece que es una versión joven y optimizada tal vez en ataque de Draymond Green, un jugador que tiene el tamaño para cumplir la función del jugador defensivo del año en 2017, que tiene una habilidad de pase y una creatividad superior, creo yo, a la de Draymond Green, más allá de que no estoy discutiendo la habilidad y la visión que tiene el jugador de Golden State, pero me parece que la de Ben Simmons es superior, que tiene una potencia atlética claramente superior, una verticalidad que le puede dar al equipo otro tipo de ritmo. Tal vez no tiene tanto tiro, pero Draymond Green no ha tenido buenos rendimientos desde el triple en temporadas pasadas. Y me parece que en cuanto al funcionamiento y la química que podría encontrar con tiradores como Klay Thompson y Stephen Curry y algún que otro agente libre que puedan conseguir, o alguien en la agencia libre o en algún traspaso que puedan conseguir, en el caso de, por ejemplo, Davis Bertans o algún jugador que esté ahí buscando equipo y encuentren los Warriors un candidato, me parece que andaría perfecto y sería un poco el eje, y ese pegamento que fue Draymond Green en otros tiempos podría pasar a ser Ben Simmons. Por el otro lado, yo creo que Doc Rivers, si escucha esto, me está tirando con ladrillos y cosas de mucho peso, porque no sería algo bueno o algo parejo por el lado de Filadelfia. Tal vez consiguen un gran jugador por el pick 2, tal vez ese pick se transforma, el de 2021 se transforma en un pick 4, y también consiguen otro gran jugador en una camada que tiene muchos talentos jóvenes, todos los que están en el equipo nuevo de la G-League, y talentos internacionales que van a llegar, pero no me parece que fuera o que vaya a ser un traspaso viable para Filadelfia, más aún pensando que Doc Rivers en su entrevista o en su conferencia de prensa de inicio o de inauguración de su mandato dijo que pueden coexistir, que van a tratar de construir alrededor de sus dos figuras, así que tendría que ser muy valioso lo que le den a cambio a Filadelfia para traspasar a Ben Simmons, que es tal vez el que menos quieren traspasar. Sí, seguramente. Quizás lo más fácil como para que Golden State pueda conseguir a Ben Simmons en este mercado sería un traspaso a 3 bandas o a 2 bandas, intentar incluir a algún otro jugador de otro equipo como para poder conseguir que Simmons no se vaya y deje con las manos vacías a Filadelfia. Quizás la clave pueda ser un base tirador o un base con buen tiro, como para poder suplir esa falencia que tiene Ben Simmons y que también tiene un poco el equipo de Filadelfia.
no es de los equipos que más triples tiran ni mucho menos, entonces eso les podría permitir adaptarse un poco más al nuevo modo de juego o a la modernización que tiene el básquet hoy en día, y Doc Rivers podría ser el encargado de llevarla adelante en Filadelfia, pero bueno, también hay que ver qué bases hay libres en el mercado, o por lo menos revisar la agencia libre también, como para poder decir, bueno, firman a tal base en la agencia libre, y ahí sí podrían dejarlo ir en un trade, recibir a Green y también deshacerse de Green, ¿por qué no?, en un trade con algún otro equipo. Es decir, podría cerrarle por algún lado si logran suplir esa ausencia que le generaría Ben Simmons, porque además también recordemos que Simmons representa quizás una carga importante en el tope salarial para el equipo de Filadelfia, entonces no se le haría complicado salir al mercado y buscar un jugador de renombre, porque podrían firmarlo por la plata que les quedaría libre del espacio de Ben Simmons. Sí, dependiendo de qué consigan en ese traspaso o lo que hagan con otros equipos, como dice Emi. Otro de los nombres que se une o se conecta normalmente a estos Warriors es Bradley Beal, el jugador de Washington Wizards, que ha tenido una campaña individual espectacular, tal vez la mejor de su carrera, 30,5 puntos, 4,2 rebotes, 6 asistencias, un porcentaje de acierto muy alto, 45%, 35, 36% casi desde el triple, y demostrando también que es un gran generador en ofensiva para un equipo que obviamente estuvo encomendado a lo que era jugar y depender exclusivamente de Bradley Beal, sin tener obviamente John Wall por lesión, y de alguna manera tratando de convertir en líder a un jugador que estuvo bajo el ala de John Wall durante mucho tiempo. Bueno, Bradley Beal respondió individualmente, obvio, porque no han tenido resultados colectivos, ni siquiera entraron a playoff, más allá de que estuvieron en la burbuja, y empieza a ser un objetivo deseado por todos los equipos que necesiten un generador de juego, un creador ofensivo, alguien que pueda crear sus propios tiros, que anote mucho como lo ha hecho Bradley Beal, y que sea ese escolta o base alero. Ya no podemos decir que Bradley Beal tiene una posición marcada, como no podemos decir eso de ningún jugador prácticamente en la NBA, pero sí un perimetral, por decirlo de alguna manera, que tenga todas esas condiciones. Y claramente en un equipo como Golden State, donde se prioriza a los tiradores, donde tenés dos perimetrales como Stephen Curry y Klay Thompson, que convivieron y coexistieron de la manera que lo hicieron con Kevin Durant, obviamente por cuestiones de características, obvio que se piense en Bradley Beal. Ahora, si vemos el contrato de Bradley Beal y si vemos cómo eso puede interferir en el espacio salarial de estos Golden State Warriors y lo que tienen que dar a cambio, porque se habla de un traspaso por Andrew Wiggins, por el pick 2, por el pick de Minnesota. Yo no creo que Washington vaya a ceder a su mejor jugador en el momento, porque va a volver John Wall claramente, pero no sabemos cómo está, y Bradley Beal ha tenido una temporada de All-Star, más allá de que no lo haya sido por cuestión de que la NBA eligió otros jugadores. No sé cómo va a funcionar ese traspaso, o cómo va a hacerse exitoso este traspaso, posible traspaso, si por un lado John Wall dice que va a volver y que quiere a Bradley Beal dice que se quiere quedar toda la vida en Washington. Golden State no tiene mucho espacio como para maniobrar y conseguir una figura de ese de dólares, entonces es medio una cuestión de nombres, y más allá de eso no podemos irnos, porque no dan los números, y es muy probable que no funcione, aunque puede llegar a pasar, porque la NBA es así, porque los equipos encuentran la manera con su ingeniería económica de conseguir a los jugadores. Me parece que en este caso sería muy difícil, pero también se lo tiene en cuenta para Brooklyn, para Los Ángeles Lakers. Como dice Leo, todos suenan en Los Ángeles, y si hay una estrella en boca de todos,
seguro termina en Los Ángeles, o ese es el imaginario colectivo. Brooklyn, como decía, con Kyrie Irving y con Kevin Durant, aunque yo creo que no necesitan otro jugador de esas características, y Bradley Beal es prácticamente un deportista que tiene características similares, salvando la distancia a Kevin Durant, y tal vez no tiene tanta defensa, que es lo que necesitan estos Nets. Y hay muchos otros equipos que también se lo disputarían, pero bueno, en este caso Bradley Beal está, creo yo, más cerca de Washington que de cualquier otra franquicia. Sí, y también quería agregarlo, hacerlo volver a Leo y que abra un cacho a la ventana, porque le quiero hacer una consulta también por un jugador importante de sus Boston, que es podría ser agente libre en este mercado, aunque tiene player option, es decir, que puede optar por quedarse un año más, y es Gordon Hayward. Y también un poco la comparación viene con la situación bastante similar que tiene Danilo Gallinari en Oklahoma, que también es un forward, un 3-4, también con bastante tiro y una buena capacidad para crear. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar con esos dos jugadores? Obviamente no estoy diciendo que vayan a ser intercambiados y que Hayward vaya a Oklahoma y que pase lo mismo con Gallinari y vaya a Boston, pero estarían entrando en el mercado dos jugadores muy importantes con este valor adicional como lo es el tiro y ser un posible ala pivot que le puede llegar a interesar a muchísimos equipos. Y en el caso de Gordon Hayward, es un jugador que quizás no pudo demostrar en su primera temporada por la fractura que sufrió en el debut, y después con el correr de las temporadas también un poco que las lesiones lo fueron bajando. Sí, en el caso de Hayward con los Celtics, me parece que va a optar su opción y se va a quedar una temporada más. Por lo menos esos son los rumores que se manejan desde las oficinas de Danny Ainge y demás. La realidad es que Boston no debería dejarlo ir a Gordon Hayward, más allá de su oneroso contrato. Tiene un contrato firmado muy alto y que va a tener que mover un poco Boston Celtics o acomodar un poco todos los números si quiere tratar de sumar a algún jugador más, ahora que se estima que Kanter entra de nuevo al mercado y que quieren ir a buscar a Aaron Baines de nuevo, o tratar de buscar algún otro nombre allí para reforzar la pintura. En el caso de Hayward me parece que Boston no debería dejarlo ir, porque es el único jugador realmente que usa la cabeza a la hora de jugar en el estacionado. Kemba es muy revulsivo, Wanamaker es Wanamaker, y los demás, bueno, son muchos más anotadores, pero en Gordon Hayward encontró, en un Hayward sano, ha encontrado un jugador que puede jugar de armador de juego, puede transportar la bola y puede usar la cabeza y hacer que sus compañeros también lo hagan. Entonces, me parece que por lo menos una temporada más se va a quedar en Boston. Y después lo que decís de Gallinari, hoy leía temprano y me reía recién mientras hablabas, Emi, porque lo primero que leí fue lo de Gallinari, que no sé qué, rumor. ¿Cuál es el primer equipo que aparece en el rumor con Gallinari por medio? Los Ángeles Lakers. Siempre son los Lakers la respuesta a cualquier rumor. O los Knicks, pero en este caso, como Gallinari ya jugó en los Knicks y como va a ser agente libre sin restricciones, y este es creo que el detonante principal por el que los Knicks no aparecen, dijo que quiere a sus 32 años ser parte de un equipo con aspiraciones al campeonato, que ya no le importa tanto ganar plata o estar cómodo en un equipo en el que tenga muchos minutos o muchos números y pueda abultar su carrera en cuanto a estadísticas. Él quiere ganar un campeonato, él quiere competir y quiere ir a un equipo con chances. Bueno, en ese caso pasa del lado de los Lakers la pelota, pero hay muchos que se van a estar peleando por Gallinari. Se habla de Miami, el otro finalista de la NBA, que necesita tal vez un jugador de esas características, como decía Emi, un jugador grande, de mucho tamaño, pero con muchos skills, como dicen en Estados Unidos, con mucho tiro, capacidad de crear para un equipo que necesita soluciones ofensivas. Y el italiano es un jugador importante, lo ha demostrado en los Clippers la temporada anterior a la 2019-2020 y lo ha demostrado en esta con Oklahoma City Thunder. Así que va a ser uno de esos jugadores que por lo menos muchos se lo van a discutir y va a caer en un candidato seguramente, porque es lo que él quiere. Por el otro lado, pienso igual que Leo, me parece que Gordon Hayward va a tomar su opción de jugador, que si mal no recuerdo es de
más de 34 millones de dólares, así que estaría haciendo las cosas bien y también coincido por el lado de que Boston no tiene un jugador que entienda la defensa rival o que encuentre los huecos en la defensa rival como lo ha hecho Hayward. De hecho, no ha tenido una pieza del equipo que haya sido capaz de vulnerar la zona de Miami más allá de él, así que en ese caso, en esa muestra nos damos cuenta de lo importante y lo valioso que es Hayward para el funcionamiento ofensivo de un equipo como Boston, que si bien tiene un gran base como Kemba Walker, no tiene un generador de juego del estilo del ex jugador de Utah. Así que me parece que por ese lado iría el caso de Hayward, aunque todo está por verse, porque si Boston encuentra una opción viable y lo traspasa, o decide Gordon Hayward no firmar, puede llegar a pasar cualquier cosa, así que vamos a estar pendientes de eso. Por lo pronto acá nos dicen Booker a los Wolves para jugar con D'Angelo Russell y Towns. Preguntan, ¿es humo el pibe Bieber? Y es medio complicado, me parece que va a ser muy difícil que Minnesota le dé algo que le interese a Phoenix por Devin Booker. No solo porque tiene el pick 1 en un draft en el que tal vez no tenemos, o los scouters, mejor dicho, no tienen tan bien vistos a los jugadores por todo lo que ya sabemos y lo que hemos vivido a nivel mundial, porque no hay un talento generacional que uno diga, bueno, este va a ser el 1 y no hay dudas, como ha sucedido en los drafts pasados, porque no creo que haya otro jugador en Minnesota que le interese a Phoenix, y porque Phoenix tiene en Devin Booker a la joya que sacó, o vamos a ponerlo de esta manera, la decisión más acertada en los últimos 10 años tal vez. Desde ese draft de 2015 en donde lo eligen en el puesto 13, no ha hecho muy bien las cosas Phoenix, y creo que lo único que se puede rescatar en ese caso es la elección de Booker en un puesto tan alto, sabiendo que es un jugador que ya fue All-Star, que podría haberlo sido en años anteriores y que no para de crecer en todos los aspectos del juego. Entonces, por el lado de Minnesota cuadra perfecto, son 3 amigos, los 3 quieren jugar juntos, estarían reconstruyendo sobre jugadores que ya han probado ser estrellas, los 3, porque D'Angelo Russell, Karl Anthony Towns ya han sido All-Star y Devin Booker lo mismo. Entonces me parece que sería genial por el lado de Minnesota, más allá de cualquier jugador que pudieran elegir con el pick 1. Pero por el lado del Phoenix, de Phoenix Suns, sería la ruina absoluta. También nos dicen, ojo con 2021, que está Giannis Antetokounmpo en la agencia libre, si es que no firma con Milwaukee Bucks. Y Miami lo está persiguiendo al punto de que dicen que es el mercado que más va a intentar contratar al griego en esa agencia libre. Todo depende de cómo funcione Giannis y Milwaukee en esta temporada, si él elige quedarse, si él elige ser agente libre. Y mucho se habla también, y este es el rumor con el que quiero cerrar por lo menos este programa y ver qué piensan. Brian Windsor, periodista de ESPN, dice que se habla mucho de Víctor Oladipo a Milwaukee Bucks. ¿Cómo verían ese traspaso o esa conexión con Giannis? Yo creo que sería espectacular, porque es un jugador que defiende, que tiene tiro, que puede sacarle esa responsabilidad a Giannis en ofensiva cuando los equipos se cierran. Y como decía, es un jugador de 2 vías, un two-way player, esos que defienden y atacan al mismo nivel. Todo depende de cómo se recupera y cómo se consolida luego de esa lesión que tuvo. Y va a ser un tema bastante a tener en cuenta, sobre todo también desde el lado del rol o la importancia que puede llegar a generar Antetokounmpo en este equipo de Miami Heat, porque todos cederían protagonismo, más allá de que es un equipo que no tuvo una figura en sí rutilante, sacando quizás a Jimmy Butler en la última serie de las finales, pero después a lo largo de la temporada no había un solo jugador que sobresaliera del resto, porque lo tuvimos justamente a Dragic como el goleador del equipo de playoff en las primeras 3 series.
a principios de temporada la gran figura era Kendrick Nunn, que era el rookie sensación, el rookie del mes inclusive por el lado de la conferencia este. Después Tyler Herro, Duncan Robinson, Adebayo metiéndose en el All-Star. Es decir, es un equipo que, más allá de que entiende bien que necesitan dejar de lado el hecho de ser estrellas y trabajar en pos de un objetivo como un equipo, me parece que podría quizás afectar un poco la química. No sé si entre ellos, pero sí cómo podría llegar a sentirse Antetokounmpo en ese equipo. Puede llegar a ser, como solemos decir, o como solés decir vos, Lea, que hay fits perfectos que encajan a la perfección. Me parece que, y esto es puro, exclusivo análisis mío, podría no resultar de la mejor manera un arribo de Antetokounmpo a Miami. Obviamente después, adentro de la cancha, sabemos la calidad que tiene Antetokounmpo y puede dejar de lado ese tipo de problemas o desventajas quizás, por llamarlas de alguna manera. Pero en sí, lo que es pura y exclusivamente la relación con los compañeros, no sé si terminaría siendo la mejor. Además ya vimos cómo es Jimmy Butler cuando no es el líder del equipo. Lo vimos en estos últimos Philadelphia 76ers de la temporada anterior, en la que tuvo que estar atrás de Ben Simmons y de Joel Embiid, y no fue para nada positivo su aporte, tanto desde el vestuario, que era uno de los grandes asteriscos que tenía él en su carrera, y el motivo, o uno de los motivos por los cuales los equipos solían deshacerse de él, y también lo vimos en este equipo cómo se desenvolvió siendo él el líder del grupo. Sin dudas, la química es importantísima y lo hemos visto con muchos equipos, desde esos Lakers de Shaq, Kobe, Gary Payton, Karl Malone y los nombres que quieras tirar por encima hasta la actualidad, con muchos equipos que se han armado como Filadelfia, en ese caso luego de la salida de Jimmy Butler, con Al Horford, con Tobias Harris, Ben Simmons, Josh Richardson, Joel Embiid, que no han funcionado para nada y está claro, o es una muestra de que con nombres no se gana en la NBA ni en ningún deporte, y todo es cuestión de química, todo es cuestión de conseguir las piezas que se necesitan. Más allá de que yo creo que Giannis en un equipo como Miami podría llegar a funcionar y podría llegar a potenciar, pero es cuestión de verlo y de analizarlo sobre lo que sucede, porque muchos hablaban de que Kevin Durant, por ejemplo, no iba a encajar jamás en Golden State, y lo hizo de la manera en que lo hizo. Puede funcionar como puede que no, y todo depende de cuán dispuestos estén tanto los compañeros de Antetokounmpo como el propio griego en ceder ciertas cosas para funcionar como equipo, y eso no lo hace cualquiera. Lo hizo Stephen Curry en Golden State, lo hizo Dwayne Wade en Miami Heat, pero no lo hace cualquiera, así que es una cuestión a tener en cuenta. Leo, para cerrar, por el lado de Milwaukee, si trajera, mejor dicho, si se dice, un jugador del calibre de Víctor Oladipo, ¿los tenés como candidatos? ¿Te parece que eso podría funcionar? ¿Te gusta? ¿Te parece que de ese lado Giannis se podría quedar? ¿Cómo lo ves? Me parece que encajaría perfecto en Milwaukee. Por lo menos lo veo con otra presencia y lo veo aportándole y dándole una personalidad distinta a este Milwaukee, que quizás necesita otra vía de gol importante, más allá de lo que pueda hacer Giannis Antetokounmpo, y obviamente esa segunda vía que era Chris Middleton. Con Oladipo sí, claro que se potenciaría todo, y no lo veo como un mal fit a Dipo dentro de ese equipo. Por el bien de los Celtics espero que no, pero bueno, tranquilamente podría encajar bien, sí. Y te quiero decir que se están riendo mucho de tu frase Wanamaker es Wanamaker, así que estamos todos de acuerdo. Si vos tuvieras que traspasar un jugador de Boston, ¿cuál sería? ¿Es en serio la pregunta? ¿No? ¿Es en serio? No, hay pregunta. La pregunta ofende, dicen. No tengo ningún otro nombre. Es más, todo lo demás me parece bien. Hasta Canter, si se quiere quedar, me parece bien. Además, ¿qué recibís? Un potus. Claro. Un potus para decorar el banco de suplentes. Queda bárbaro, sí, sin dudas. Un banner o un cuadro, ¿viste? Esos cuadros que están saliendo en Twitter de madera de los Celtics. Sí, pongo un inflable de eso de la gomería con las manitos para arriba, ¿no? Cualquier cosa, en lugar de Brad.
Perfecto. Bueno, Wanamaker no es persona grata en este programa, así que ya saben, no vengan con cuestiones que tengan que ver con Brad, a este programa al menos, y a la programación de Uno contra Uno web, diría yo, porque no está bien visto en este programa y en los Boston Celtics. Así que me parece que sería carne de cañón. Nobleza obliga, tuvo unos muy buenos playoffs. Por encima del nivel que le vimos durante la temporada regular, y la verdad que fue parte de un Boston que estuvo ahí nomás de entrar a finales de NBA. Entonces me parece que Nobleza obliga, más allá de todos los chistes, el tipo estuvo en un nivel superior del que la mayoría de todos creíamos. Aún así, si vienen 100 de jamón y 150 de queso y la oferta es esa, vaya nomás, dame el fiambre. Claramente. Sí, obviamente coincido en este caso. Bueno, nos tenemos que ir, pero no sin decir antes cuál va a ser la historia del próximo viernes, que Emi no la sabemos. No la sé. No la sabemos. Así que me entero en vivo. No. Te quería hacer sufrir como yo, pero va a haber una historia, así que podemos decir que está confirmado que vuelve el viernes de historias y tal vez son 2, tal vez son 3, no lo sabemos. Mucho va a tener que ver lo que haya sucedido tiempo atrás en esa fecha o en fechas cercanas, porque nos vamos a nutrir de alguna manera de eso con todas las efemérides que tiene la NBA y con ese registro tan grande que tiene la liga para recordar lo que pasó. Pero confirmamos, vuelve mejor dicho el viernes de historia y te veo ese día, Emi. Exactamente, ya vamos a estar viendo qué hacemos. Todavía tenemos tiempo, tenemos miércoles y jueves. Hoy quizás podemos descansar un poquito. No a la noche, porque hay una interesante charla con el coach Morales, que se va a estar transmitiendo acá por la radio. Aprovechamos y metemos el chivo, que Leo lo va a estar conduciendo, ¿verdad? Sí, me invitaron a moderar, así que gracias a la gente de BHI Sports, en el curso El Básquetbol Latinoamericano, Carlos Morales, el coach C. Morales, estará hablando de algo que nos importa y nos interesa a todos, como las finales de la NBA, tendencias de juego en la mejor liga del mundo y demás. Así que están todos invitados. Se puede ver por unocontraunoweb.com. Allí debajo de las 3 noticias destacadas está el reproductor. Desde las 9 de la noche, Carlos Morales en este curso de básquetbol latinoamericano, ahora hablando puntualmente de las finales de la NBA. 21 horas de Argentina, recordamos, palabra autorizada del coach Morales para hablar de la NBA, con Leo como moderador, tal vez nosotros preguntando, veremos, y la mente, el análisis de uno de los más grandes analistas que tiene la NBA en habla hispana, así que no se lo pierdan, como decía Leo, en unocontraunoweb.com, la pantalla, el reproductor, el streaming, 24 horas de básquet. Nosotros nos vamos y nos encontramos el próximo viernes con las historias de la NBA que tanto nos gustan y tanto nos recuerdan que esta es la mejor liga del mundo. Hasta la próxima. En cada pique hay un latido. Y en cada cancha estamos con vos. Baja la app de UQ Web Radio para Android y iOS. En Prevención ART cuidamos a los que trabajan, moviéndonos antes de que las cosas pasen y respondiendo cuando las cosas pasan.